Hola compañeros, hola profesor arquitecto. Hoy voy a hablarles sobre lo que sería la arquitectura religiosa en Lima y sus derivantes. Me llamo Leonardo del Piero Quispe de Ríos, tengo 20 años y soy de la carrera de arquitectura de la Universidad César Vallejo. La arquitectura religiosa en Lima. La arquitectura colonial del Perú muestra un aspecto importante del Perú como país, su diversidad que no entra en conflicto con la unidad nacional. Cuando se levantaron las primeras edificaciones renacentistas, algunos con techo, la unidad arquitectónica más arbitraria cubrió las nuevas ciudades del Perú. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo, el núcleo arquitectónico regional comienza a dispersarse y se establece en plena en el siglo XXIII. La Catedral de Lima fue hecho y construido por el arquitecto Francisco Becerra. Dicha edificación posee varios estilos arquitectónicos, por la fecha del inicio de la construcción que fue en 1596. El estilo arquitectónico es renacentista y se encuentra en la cuadra del 2 del Jirón Carabaya en Lima. El techo es sostenido por bóvedas góticas de crucería, las cuales están hechas de madera y estuco para eliminar el peso sobre las paredes y evitar un colapso en caso de sismo. La planta es de forma rectangular de tres naves principales y dos capillas orgánicas y dos naves transversales. La iglesia de Nazarenas. En 1655, afroamericanos residentes en el Perú levantaron una edificación donde se encontraba una imagen de Cristo. Los arquitectos fueron Óscar Borancino y José Antonio Vallarino, que presenciaron el aumento de fieles a la imagen y decidieron construir entre 1887 y 1989. El estilo arquitectónico de este fue rococó, nacido en Francia y caracterizado por el gusto de los colores luminosos y suaves y claros. La planta del templo es una cruz latina de brazos cortos, característicos de algunas iglesias monocales limeñas. El crucero, que es el más importante, los pilares del crucero mantienen una forma octagonal al tener un fuerte carácter central en el espacio acentuado de la unidad. La arquitectura religiosa en provincias. En cuanto abarcaremos la importancia que fue la arquitectura religiosa en las provincias del Perú, se destacaron muchas dentro de sus épocas, la cual realzaron las religiones y las veneraciones hacia santos determinados. Las obras fueron a nombres específicos con detalles diferentes, pero siguiendo el mismo patrón de arquitectura. Tenemos a la Catedral de Cusco, que fue hecho por el arquitecto Juan Miguel de Veramindi. A lo largo de la era inca, la Catedral de Cusco formaba parte de la célebre Plaza Huancaipata, donde los incas realizaban sus enormes rituales religiosos y militares. Se encuentra en Perú, Cusco, en la Plaza de Armas. La construcción de la catedral comenzó en 1560. Se utilizaron piedras cercanas y piedras ubicadas en el fuente de Sacsayhuamán. La catedral es el resultado de los diferentes proyectos de diferentes arquitectos que hicieron a cargo la obra. La catedral de Cusco es de tipo rectangular, hablando de la planta, del tipo basilical con tres naves, nave de epístola y nave de evangelio, y la nave central, coincidentes con las tres puertas de la fachada. Aquí podemos observar algunas plantas y algunas guías. El cielo raso presenta 24 bóvedas de inspiración gótica y de mudéjar, asentados sobre cuatro hileras de columnas de 7 cada, donde las columnas centrales están liberadas y los 7 arcos que los unen y los conforman de la manera central. El convento de Santa Rosa de Ocopa. El fundador fue Fray Francisco de José, de padre franciscano. Desde aquí los misioneros se dedicaban a dirigir catequismo a las poblaciones de la selva durante el virreinato. Entre sus atractivos está la Pinacoteca y la Biblioteca y el Museo de la Historia Natural, que fue fundado en 1725. Se ubica al kilómetro 55 de la ciudad de Concepción. Es un autenticio de la relicaria del Perú. La patrona Santa Rosa de Lima y su estilo fue neoclásico. La cúpula renacentista pintaba a varios colores mostrando la alegoría de Cristo, a la Santísima Virgen y la obra misionera de Copa. La alta mayor, retablo neoclásico de tres calles en las que se encuentran nichos de los principales santos de la orden franciscana. La arquitectura en Lima, Neubau. El movimiento modernista llegó al Perú como lo hizo en otros países, desde Europa, aunque en este caso se podría argumentar que llegó de manera diferente. Por varias razones se entregó con la misma creatividad, pero con menos toxicidad. El primero es el orden social. El poder de la burguesía peruana es mayor que el de la burguesía española, por el simple hecho de que la ciudad de Lima tiene más de 80 años de supremacía en cuanto a la libertad política y económica de la ciudad de Lima. Paillas Concert. Encargado del proyecto fue el ingeniero arquitecto Justael Edfil. De un estilo afrancesado, este sirvió como punto de reunión del grupo Colonia, agrupación de literarios.
ubicada en el cruce del Jirón de la Unión con Emancipación. El estilo arquitectónico fue corriente estilística conocida como el arte Neubau. Representa una ruptura de los estilos dominantes de la época. Su ornamentación resalta la minuciosidad de las formas, tanto hojas y frutos que presenta además de una figura femenina en la parte superior. Su sistema constructivo fue puros portantes. La casa de Couret. Esta casona del siglo XXI se dedica a la fotografía, fundado por Eugenio Couret, un francés radicado de la ciudad de Lima. Su ubicación es en el Jirón de la Unión, antigua calle comercial de Lima, que se encuentra ubicada en la Casa Couret. Era un gran estudio de 3 pisos con un ambiente elegante. Es un inmueble con 3 balcones decorados profusamente con movimiento y formas redondeadas en su fachada, imitando a la naturaleza en su ornamentación. Esto fue hecho por el arquitecto Eugenio Couret. En la primera planta de la casa se demuestra la técnica del enmobiliariado muy utilizada durante el Renacimiento. En el eje central de la casa hay una puerta que conduce al segundo piso por escaleras. El arte Neubau en el segundo y en el tercer piso es inmediatamente visible. Por último, el acceso de la derecha lleva al salón central, donde se atendía al público y se vendían artículos fotográficos. El tercer piso era una azotea, que también cumplía con la función de encabezar los balcones de la fachada. Arquitectura moderna, la brutalista. El brutalismo no es más que un estilo arquitectónico en el que las estructuras presentan un aspecto inconfundible. Masa y materialidad son dos características de este tipo de arquitectura, y en muchas cosas también. Revelan los métodos constructivos utilizados. ¿Qué busca? El brutalismo es un estilo arquitectónico que busca y que forma parte del movimiento moderno. Este estilo trata de romper con todos los modelos arquitectónicos tradicionales, sin importar la estética y la decoración. El edificio Petroperú Wherever Horer. La materialidad de la arquitectura brutalista fue capaz de protectar y proyectar la imagen de la tecnología avanzada de la época. Esto se debe a la combinación del concreto expuesto, maternizado y los muros cortina, y también los vidrios templados de color. Fue resultado de un concurso estatal realizado por el gobierno militar de Velasco Alvarado a inicios de 1790. El arquitecto fue Walter Wherever y Daniela Ariana Ríos. Uso el principio de la repetición y más también del uso del principio de ritmo. El edificio está ubicado estratégicamente en el distrito de San Isidro de la capital peruana. El diseño de los primeros niveles cobra un rol de gran importancia, logrando un interesante juego de alturas y amplios espacios destinados a las áreas públicas. La jerarquía general comienza con un amplio podio de entrada horizontal, una torre de tamaño mediano conectada a un edificio principal y una torre central de 22 pisos que se eleva desde el bloque inferior. Por el contrario, los niveles superiores mantienen una escala más controlada al ser destinados a oficinas, las cuales rematan en el alto con el directorio de la empresa. Museo de la Nación. Este fue hecho por arquitectos Miguel Chucaya, Miguel Rodrigo y Emilio Soyer. Esta obra forma geometrías de doble y triple altura, dando una característica impotente y jerarquía con texturas rugosas. Edificio con tendencia moderna brutalista, de estética volumétrica compleja y luminosa. El estilo arquitectónico fue brutalista. El uso de hormigón y otros materiales como el vidrio en toda la fachada, la repetición gráfica en el diseño de la fachada en los 3 bloques principales, formas sencillas de polígonos con ángulos casi perpendiculares, funcionalidad, racionalismo en la distribución de las áreas y en el de sus conexiones. El estilo internacional es un estilo arquitectónico moderno que pertenece al funcionalismo arquitectónico y admite un método de proyección universal, sin especificidades regionales. Se formó a principios de los años 20 del siglo XX. Los 5 puntos de la arquitectura. Es una serie de conceptos teóricos revelados de manera integral y resumidos en 5 proyectos principales que revolucionarán la arquitectura y servirán a base para el diseño en la época moderna. Hoy en día, estas nociones siguen estando presentes y pueden vislumbrarse en los más variados proyectos arquitectónicos contemporáneos. Los 5 puntos se convirtieron en una herramienta de diseño para la nueva arquitectura, como Le Corbusier había anunciado. Estas son la fachada libre, la planta libre, la hipolitis, la terraza jardín y la ventana longitudinal. La fachada libre, además de la planta diáfana, la autonomía de la envolvente respecto a la estructura otorga mayor libertad en el diseño de la fachada. Por tanto, sin cumplir una función constructiva, la fachada admite diferentes materiales, por ejemplo, permitiendo la intersección de grandes ventanas longitudinales, que es uno de los 5 puntos de la nueva construcción. Y por siguiente, la planta libre. La independencia de estructura y cerramiento en los proyectos modernos ha permitido desarrollar denominada planta abierta, un concepto que, gracias a su autonomía estructural,
permite una disposición más flexible del espacio interior del edificio. Esta característica ofrece beneficios en el futuro al permitir realizar cambios en el edificio, como ampliar, eliminar o mover elementos de separación de ambientes. Consiguientemente, la ventana longitudinal son generosas aberturas que ocupan gran parte de la fachada del edificio y tienen una relación horizontal que aporta más luz a los espacios interiores y potencia la vista panorámica. Siguientemente, la pilotis. Gracias a las columnas piloto, el edificio se separa desde el suelo que lo soporta, dejando espacio en el primer piso para el tránsito de personas y automóviles. Esta solución, intrínsecamente moderna, todavía se usa hoy como una herramienta para crear y promover una mayor conexión entre el espacio público de la calle y el espacio privado del edificio. Y por último, la terraza jardín. La terraza jardín o cubierta verde es un concepto que permite recuperar la quinta fachada, una innovación que ofrece muchas ventajas sobre las cubiertas tradicionales. Las terrazas ajardinadas se han vuelto muy populares en las últimas décadas, y los avances en los materiales y los sistemas de impermeabilización han permitido una mayor libertad de diseño para esta solución arquitectónica. La Ville-Savoye. La construcción se completó en 1929, pero ha sido abandonado luego que Alemania irrumpiera Francia en 1940, y después ha sido bombardeado e incendiado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es una casa-museo dedicada a la vida y obra de Le Corbusier, mantenida por la French Monuments Company, y recibe visitas de miles de visitantes cada año después de arquitectos y estudiantes. El arquitecto Le Corbusier. Poissy se encuentra en al menos una hora de viaje desde París, donde los típicos suburbios de la capital francesa con largas calles de casas unifamiliares con jardín. Las superficies planas y lisas concluyen toda sensación de gravidez, subrayando la preocupación de Le Corbusier por los abstractos bloques espaciales. El material utilizado en la Ville Sauvage es el material prosaico utilizado en la construcción de las casas bajas de París durante este periodo. A pesar de que la casa estaba destinada a la residencia de personas, se utilizó yeso para las paredes, hierro para las rejas y acero para los marcos de la ventana. Los 5 puntos de Le Corbusier en esta obra de la Villa Savoyá. Como podemos observar, en la terraza jardín se puede realizar muchas cosas. Se levanta aislada del suelo sobre un sistema de pilotes y también la planta libre conseguida mediante la separación entre columnas de carga y paredes sublíneas del espacio. La ventana longitudinal que permite el espacio natural en el espacio exterior se integra con un aspecto artificial. El interior a la vez uniformiza la entrada de la luz. La fachada libre, al perder el muro de su función consistente, no hay fachada principal y carece de elementos decorativos. La cubierta plana está formada en jardín, sustituyendo el tejado y recuperando la zona de suelto de la cubierta del bosque. Las conclusiones. Finalizando lo expuesto, puedo concluir que la evolución arquitectónica en el Perú fue gracias a la época virreinal, ya que diversas obras arquitectónicas tomaron como principio los fundamentos extranjeros para realizar obras arquitectónicas dinámicas y monumentales, como las iglesias y catedrales. La arquitectura peruana fue y es una de las más destacadas a nivel mundial, no solo por su arquitectura, sino por el transformo de su historia y de cómo evolucionó a lo largo de las décadas. Muchas gracias por la exposición.